horizontal para buscar justicia y para que podamos tener un panorama para quienes no conocen la lucha, para quienes están tratando de sumarse a este procedimiento y a esta acción o a este proceso político en México, pues este conversatorio que nos indica y nos da una visión muy, muy radical, muy digna, muy de rabia consciente de lo que está sucediendo en este país con las desapariciones y las muertes de compañeras y compañeros. Así que para nosotros en Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, tenemos el placer de coordinar este evento y esta actividad para toda la banda que se conecta y para quienes puedan estarlo viendo en las redes. Y quiero presentarle a nuestro auditorio a los compas que van a estar platicando el día de hoy con nosotros. Uno de ellos es Jairo Guarnero Sosa, amigo, compa desde hace muchos años de la Brigada Callejera, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo combativo. Y queremos platicarles que él es egresado de la Facultad de Sociología en la Universidad Veracruzana, es integrante del colectivo feminista Cihuatlatoli, integrante de la Red Mexicana de Trabajo Sexual desde hace ya muchos años, adherente, defensor de los derechos humanos y activista social, y también confluye con una visión con la sexta declaración de la Selva Lacandona y con toda una visión política y social del qué hacer desde un trabajo de base que es importante, que es urgente y que pocas organizaciones o pocos luchadores sociales están en la intervención del hacer y el qué hacer. Que por eso abrazamos con mucha fuerza revolucionaria al compa que va a estar en este conversatorio con nosotros. Tenemos también en este conversatorio a nuestro compañero Francisco Javier Lagunes Gaitán, quien es de nacionalidad mexicana. El compañero es promotor social, educador en derechos humanos, educación en SIDA también y sexualidad, educador con poblaciones en reclusión, investigador y promotor de derechos humanos, con trabajadoras sexuales, organizador y educador religioso liberal, directivo de ONG de servicio a migrantes también. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También fue formador en programas de Consejo Ciudadano en Derechos Humanos y Academia Mexicana de Derechos Humanos. Ha tenido un diplomado en posgrado en Derechos Humanos y Legislación Nacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También tiene una especialización en Desarrollo y Administración de ONGs por el Instituto Nacional de Administración Pública. También tuvo la formación de líderes laicos para América Latina en Buenos Aires, Argentina. También es parte del curso de liderazgo internacional para la cooperación de entendimiento religioso global. El compañero también fue parte de Mexicanos contra el SIDA en Confederación de la ONG Asociación Civil. También fue parte de la Consejería de Voz Humana de Acción Civil como asociación civil. Ha sido ponente en diferentes universidades, como en el Foro del SIDA y Sociedad Mexicana también, coordinación en línea telefónica para la comunidad LGBTQI+ en la Ciudad de México, facilitador y capacitador del curso Aspectos Teóricos y Habilidades Prácticas para sustentar una línea de ayuda de semejanza a organizaciones. Fue director también de investigación de la serie SIDA en primer persona también en Radioeducación. Fue perteneciente también como director de investigación por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estuvo como parte del Seminario de Identidades, Estudio de Caso y Entrevistas a profundidad sobre la formación de la masculinidad y los mitos del paso en militares. Y también es autor del capítulo sobre México para el libro con los informes de 7 países de Sex World Organization Shams Oins, representación de la comunidad Matson Ein World Condition.
Híjole, y pudiéramos seguir con el currículum de Lagunes. La verdad es que Francisco, al igual que Jairo, tienen un impresionante currículum de acción con las organizaciones de la sociedad civil. También fue parte del taller que construye tu propia ética, grupo de apoyo espiritual sobre masculinidades, taller de sexualidad integral, lo que es nuestra vida y taller de inglés básico en taller de creación literaria en Chalcomiskic, en el Estado de México, en la Ceresova de Iztapalapa. Eh, Quisiera parar ahí con el currículum, googleando al compa Francisco Lagunes, pueden saber también qué personalidad es el compa y la situación y las condiciones en las que los compañeros que el día de hoy nos acompañan enarbolan una lucha particular, ¿no? Un currículum que habla en la vida institucional, pero que también reivindica en la lucha social, anarquista, de defensa de derechos en el mundo entero. Así que no me cabe más porque la actividad que voy a realizar hoy va a ser solo como moderadora, que aplaudir que el día de hoy se esté llevando a cabo este conversatorio coordinado desde las acciones globales en pro por la lucha del silencio ejercido por el Estado mexicano por las atrocidades en contra de miles de luchadores sociales, pero Samir Flores hoy somos todos y esto nos engloba a este conversatorio el día de hoy. Así que desde Brigada hacemos la invitación a que pongan atención a este conversatorio. Les indico el procedimiento del conversatorio. Vamos a dar 15 minutos a cada ponente, a Francisco Lagunes y a Jairo Guarneros, para que nos puedan platicar sobre la lucha que nos atiende hoy en este conversatorio, ¿quién es Samir? Y después de ello vamos a pasar a preguntas y respuestas en un conversatorio más abierto, más horizontal con quienes nos están escuchando. Tenemos también WhatsApp con algunas compañeras y con algunos compañeros de lucha que nos estarán mandando preguntas o cuestionamientos para nuestros ponentes. Y para mí es un honor estar moderando el día de hoy la mesa. Y le doy la palabra, por favor, a Jairo Guarneros, agradeciendo su participación el día de hoy. Y recordando que la lucha somos todos y que el conversatorio de hoy es ¿quién es Samir? Muchas gracias, Jairo. Bienvenido a este conversatorio. Agradecemos que hayas dado luz verde para estar presente y te cedo la palabra contando con 15 minutos a partir de ahora. Creo que tu micrófono sigue apagado. Veo que estás gesticulando un poco, pero en la pantalla nos marca que tu micrófono sigue apagado. Si quieres checarlo en tu computadora, listo. Ya, ahora sí ya me escucho. Te escuchas perfectamente, compañero. Gracias. Pues bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Saludo al compañero Lagunes, ya de hace muchos años también de conocernos. Abrazo a la brigada, que también la conozco desde hace muchos años. Y bueno, pues vamos a iniciarle. Yo quiero iniciar esta plática con algo que hoy mencionaron las bases de apoyo del EZLN precisamente en esta acción global, porque me parece que es muy pertinente. Ellos mencionaron que la biografía de Samir es la biografía de todas y todos los que luchan por la vida verdaderamente. Eh, Esto es pues la biografía de Samir, que me parece a mí reúne tres requisitos fundamentales para que una lucha sea verdadera y para que todo activista que esté dentro de la lucha social debe de tener siempre en cuenta y debe de llevar siempre, que es tener conciencia, tener compromiso y sobre todo tener amor. Amor a la tierra, como lo tenía Samir, amor a su comunidad,
amor al medio ambiente y amor también a la familia que nunca la dejó. Samir, la historia y la biografía de Samir nos dice de una lucha que todo luchador social ha pasado de siempre, es decir, no desiste, no desiste aún cuando él se sentía, no se sentía, perdón, él muchas veces tuvo que bregar en contra de la corriente en su propia comunidad y en otras comunidades, pero nunca desistió, nunca se sintió derrotado ni desalentado cuando muchas personas de su comunidad no entendían la importancia de luchar por el territorio, no entendían de la importancia de luchar por la conservación de la tierra, el territorio y fundamentalmente, como lo han señalado correctamente, hoy el Ejército Zapatista por la vida. Esta es una parte que es muy importante desde mi punto de vista porque a partir de conocer esta biografía de Samir, nos, nos obliga a tenerlo como un referente en todas las luchas que libramos a lo largo y ancho de este país y en nuestros espacios, ¿no? Que es una lucha que tiene que ser constante, una lucha que no se vive de una manera sufriente, sino de una manera alegre, positiva, aún en los peores momentos, ¿no? Y sin el temor, como lo demostró Samir, aún a pesar de haber sido denunciado como una forma de tratar de callarlo, o como la descalificación que enfrentó en algún momento desde el propio poder cuando confrontando a Andrés Manuel López Obrador, después de retractarse, este camaleón político, después de retractarse, y que llega el pueblo que acompañaba a Samir, y que se oponían al proyecto integral Morelos, que es un megaproyecto encuadrado en todas las políticas neoliberales, a pesar de que en este país por decreto se determinó que ya no era un sistema neoliberal, sino que ahora era otra cosa que no acabamos de entender. Después de todo esto, Samir, confrontándolo, recibió el calificativo de radicales de izquierda, que para el expresidente de la República no eran más que conservadores. Entonces, por un lado, Samir nos da el ejemplo de esta lucha consecuente, de esta lucha amorosa, de esta persistencia en la lucha, incluso hasta en las peores condiciones y en los peores momentos, y llenas de muchas presiones, amenazas, descalificaciones, tratando de callar la voz que se levantaba no solo para defender eh, alguna demanda gremial, sino algo mucho más importante, que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado también de la madre tierra y el cuidado de la vida misma, por un lado. Y por otro lado, nos dice que nunca se debe confiar en quienes tienen el poder, aunque estos se vistan de izquierda y en algunos momentos usurpen banderas que nunca han sentido, como las banderas de la lucha social, la democracia y la lucha del pueblo desde el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, hablamos concretamente de las posiciones de la Cuarta Transformación que en algún momento primero en toda esta lucha manifestaron su supuesto apoyo y estar de acuerdo con la decisión del pueblo
de no a la termoeléctrica, parte de este proyecto Integral Morelos, no al gasoducto también, que expropiaba uno de los recursos fundamentales que tienen los pueblos y que son necesarios para ellos, como es el agua, y posteriormente sin mayor, mm, podríamos llamarle explicación, desde el poder, este, refuerzan el apoyo a este proyecto neoliberal que era encabezado también por empresas transnacionales, empresas de origen español, y que esto deriva en toda una lucha de Samir, que no solo se dedicó también a esta lucha en contra del proyecto Integral Morelos, sino que también se daba tiempo para poder manifestar su solidaridad y su solidaridad de manera activa con otras luchas como en Oaxaca, como en el Estado de México, en la lucha digna que dieron en su momento los pobladores de Atenco, y también con el compromiso, aún señalaba él, no estar muy convencido y muy de acuerdo con la lucha que se dio a partir de la candidatura del Consejo Indígena de Gobierno, llevando como representante a la compañera Marichuy. Esto nos habla de un luchador social que tenía una visión no reducida, sino al contrario, una visión de que era necesario enlazar todas las luchas, que era necesario sacar la lucha que estaban dando en sus comunidades y poderlas articular con otras luchas que incluso eran diferentes, como la de los pobladores de Atenco, como los de la APO en Oaxaca, pero que al final también tenían una misma raíz, ¿sí? Los derechos de los pueblos, la recuperación de la dignidad de los pueblos y también la defensa del territorio y la tierra. Entonces, desde este espacio nos sumamos a esta exigencia que se ha vuelto global de terminar con esta impunidad de una administración que se ha dedicado con un lenguaje supuestamente popular, democrático y de estar a favor de las demandas del pueblo, se ha dedicado a golpetear al pueblo. Nos queda claro, nos queda claro que el asesinato de nuestro hermano Samir hace 6 años no es un hecho fortuito, sino que es esta unión que desde hace tiempo muchos venimos señalando que se ha estado dando entre quienes detentan el poder y los grupos del crimen organizado que se han convertido en guardias blancas del poder, que son los que ejecutan, son los que someten a los pueblos y son los que imponen el terror para que nadie levante la cabeza y demande el respeto a la dignidad, a los derechos y también a que ya no exista la explotación de los recursos naturales que es solo para unos cuantos en contra de estos mismos pueblos. Entonces, esto en global nos habla de una impunidad con la que en este país se actúa en contra de todos aquellos que se ponen del lado del pueblo. Y nos dice que es necesario que sigamos tejiendo estas redes con diferentes colectivos, asociaciones, organizaciones, pueblos, comunidades, porque la lucha que enfrentamos es una lucha que es sumamente grande, pero que no de ninguna manera pensamos que es invencible. ¿Sí? En la medida que vayamos entendiendo esta necesidad de trabajar conjuntamente con el pueblo desde abajo, sin mirar hacia arriba, sin tener ningún tipo de expectativa en que llegando al poder una nueva fuerza política eh, que nos asegura
en los procesos electorales que va a ser diferente, que va a gobernar diferente y que ahora todos los desposeídos van a ser representados por estas fuerzas que simplemente son falsas expectativas, que la única forma, la única manera de que podamos nosotros confrontar y poder vencer en un momento dado estos proyectos de muerte, estos proyectos de despojo y de represión, va a ser cuando los pueblos, las comunidades vayan entretejiendo esta solidaridad. No importa en dónde estemos, no importa en dónde nos estemos moviendo, pero saber que existen otras luchas en otros lados diferentes a la que nosotros estamos desarrollando, en la que estamos participando, pero que al final nos lleva al mismo camino, a ser verdaderamente libres, a ser verdaderamente tomar más bien en nuestras manos nuestro propio destino y decidir cómo queremos que esta sociedad sea, cómo queremos que esta sociedad sea incluyente para todas y todos desde la perspectiva de los propios pueblos. Todo esto nos enseñó Samir en toda esta lucha tan rica, en esta lucha tan comprometida que dio y que desafortunadamente le costó la vida. Hoy en la mañana veía atentamente cómo las bases de apoyo del EZLN salían también a levantar la voz y decían algo que es muy importante y que refuerza lo que algunos venimos pensando ya desde hace muchísimo tiempo, que es que la justicia no vendrá de ninguna manera desde arriba. La justicia realmente podrá venir, la verdadera justicia, desde abajo, desde la organización popular, desde la organización de las comunidades, pueblos y de las organizaciones que realmente luchan por un verdadero cambio en este país, ¿no? Ellos planteaban que si podríamos pedirle justicia a quienes son los responsables eh, del asesinato de Samir, porque a Samir no lo mataron las balas que dispararon en contra de él, no los mataron los tres sicarios que fueron por él hasta su casa. Realmente quien lo mató fue el poder, ese narcopoder que se ha apoderado de este país y que cada día agravia más a la sociedad. Cada día comete más atrocidades, más aberraciones que se traducen en mayor número de mujeres desaparecidas, se traducen en mayor represión hacia quien lucha, descalificación y persecución hacia los luchadores sociales y hacia los pueblos que se atreven a desenmascarar a este poder que no es otra cosa más que la continuación de una política en este país que se llama neoliberalismo y que, bueno, como se ha señalado, en el neoliberalismo lo que priva es la explotación, el despojo y la represión. Entonces, me parece que a 6 años tenemos que levantar la voz, pero no únicamente levantar la voz para tratar de terminar con la impunidad y exigir justicia, sino además de levantar la voz, seguir este ejemplo que Samir nos ha marcado en el camino para que busquemos en nuestras regiones, en nuestros espacios, cómo también nos vamos ligando con otras luchas más, cómo nos vamos haciendo cada vez más en esta lucha y cómo este trayecto para fortalecernos en donde muchas veces pareciera que estamos solos, que no nos llene de desánimo, sino que nos haga redoblar más los esfuerzos, que nos haga salir más hacia las comunidades y más a ras de tierra para poder insistir en que solamente con la organización independiente, que solamente con la organización del pueblo trabajador vamos nosotros a tener la posibilidad de poder cambiar
esta política de muerte que desde el poder se está llevando a cabo y que tiene como enemigo al pueblo pobre, al pueblo explotado y al pueblo fundamentalmente organizado. Esta es la lección que nos deja Samir. Esta es la obligación de tenerlo siempre presente como un referente de que en ningún momento se rindió, que en ningún momento se vendió y que en ningún momento traicionó a quienes pusieron la confianza en él y que hoy lo siguen recordando, pero no lo siguen recordando de una manera inmóvil, sino lo siguen recordando oponiéndose más a este proyecto que sigue amenazando la tierra en estas comunidades, que sigue amenazando al medio ambiente y que sigue amenazando la vida misma de todas estas comunidades y la vida misma de este país. Entonces, este referente tenemos obligación, quienes realmente nos identificamos con esta lucha y quienes pensamos también que esta biografía de Samir de alguna manera también es parte de la biografía que cada uno de los que estamos en la lucha social tenemos y que hemos enfrentado algún momento esta persecución, esta soledad de muchos que estuvieron con nosotros en su momento, que junto con nosotros marcharon, junto con nosotros se opusieron a los megaproyectos que en algún momento se trataron de impulsar y que se pararon y que hoy están del otro lado apoyando fervientemente estos mismos proyectos que, como decía, en su momento se habían enfrentado. Entonces, yo concluyo esta intervención mía diciendo que es un compromiso no borrar de la memoria Samir, tenerlo siempre presente, exigir en todos los espacios fin de la impunidad y justicia para Samir y tenerlo como un referente de consecuencia en la lucha. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a Jairo, un referente también de lucha en todo Veracruz, con toda una lucha social del quehacer político, con una congruencia que es de admirarse. Ha dado la cuerpa, ha dado la vida en la lucha en Veracruz y con todos los cargos y gastos y cumbres políticas que esto implica para los malos gobiernos. Y esto nos llena de mucha dignidad en Brigada Callejera, que sea parte de nuestro grupo, que sea compa, que sea amigo, que sea solidario, pero que también sea un faro de luz que está cuidándonos y que le estamos cuidando con este enlazado social del que ya nos habló en su ponencia. Agradecemos mucho a Jairo su presencia y ahora quiero, antes de que darle la palabra a Francisco Lagunes, comentar y agradecer que están conectados en este conversatorio, conectadas. Familiares, Lagunes Moreno, Ricardo Lagunes Gasca, Raquel Camacho Lagunes, quienes han llevado una lucha también y una fuerza de resistencia por un familiar en calidad de desaparecido y que nos hemos unido en Brigada Callejera desde que supimos de esta circunstancia con Lagunes, de lo que esto ha implicado, y agradecemos que se mantengan en este conversatorio para que al final de la intervención de Lagunes podamos dar unos minutos para explicar en voz de que todos somos Samir, pues que esto está siendo una situación recurrente por el gobierno, que está siendo una violencia sistémica por el Estado, no importa de qué país estemos hablando, y es la persecución, desaparición, tortura y muerte de miles de luchadores y luchadoras sociales. Así que Francisco Lagunes, pues tienes el micrófono, corren 15 minutos para ti. Agradecemos que se mantengan tus familiares aquí para que ahorita puedan hablar un poco al respecto. Y pues en este conversatorio de Todos Somos Samir, ¿quién es Samir? En esta lucha y en esta jornada global, damos la palabra a Francisco Lagunes, dándole un fuerte abrazo combativo desde acá, desde Brigada Callejera. Muchas gracias. Pues yo quisiera iniciar señalando que efectivamente
Samir Flores Soberanes fue un, eh, pues cumplió varios roles importantísimos para su comunidad y para los movimientos de defensa del territorio y de los derechos indígenas. Primero que nada, pues sí, fue un comunicador comunitario que pues tuvo un papel decisivo en la creación de la radio comunitaria de AMIL Sí, 5. Eh, También, bueno, por supuesto, con sus actividades, pues fue un activista en defensa del territorio, de los derechos, y algo que hoy necesitamos cada vez más. Él también fue un gran constructor de el tejido comunitario, un constructor de comunidad. Si ante las injusticias y los tremendos procesos que estamos presenciando en México y en el mundo, eh, pues nos sentimos nada más solos, sentimos impotentes y no sabemos qué hacer, realmente lo que puede tener un papel fundamental para revitalizarnos, para ayudarnos a reenfocar nuestra vida, es justamente esa comunidad, ese trabajo comunitario que pues fue precisamente a lo que Samir Flores dedicó una buena parte de su vida. Entonces, pues bueno, hay quienes creemos que pues ha habido y seguirá habiendo en la humanidad grandes maestros de humanidad que nos han ayudado a aprender qué es lo que significa de verdad ser seres humanos. Y ser seres humanos es un trabajo que nunca termina, es algo que inicia en la cuna, termina en la tumba para uno, pero sigue siempre. Y entonces no hay un maestro de humanidad que haya dicho la última palabra, siempre seguimos descubriendo y Samir nos invitó con su ejemplo, con su trabajo en su comunidad, a vivir directamente lo que significa este compromiso de vida. Y de esta manera nos comparte esa vida, nos comparte ese aliento y hoy lo tenemos que traducir en resistencia y en rechazo completo a la impunidad por los asesinatos y por las desapariciones contra la gente que está luchando por la justicia que se están dando en nuestro país. Este, Esto me parece que es muy importante para ubicar de entrada a, a Samir como una figura que nos inspira todos los días. Bien, yo sí quisiera señalar que en mi perspectiva personal, antes como que la peor palabra que conocíamos era neoliberal, ¿verdad? Pero si algo nos ha enseñado este gobierno es que hay cosas todavía peores porque pueden tener las peores características gandallas del neoliberalismo, pero al mismo tiempo ni siquiera tratar de cubrir las apariencias como el neoliberalismo a veces trataba de cubrir un poco, ¿no? Hoy ya no estamos ante la amenaza neoliberal globalista que todavía muchos disque izquierdistas se dedican a denunciar, sino que hoy estamos ante el autoritarismo antiliberal que nos es exactamente igual de extractivista de lo que fue el neoliberalismo, pero sin ni siquiera ya ninguna hoja de parra de Estado de Derecho, democracia o esas cosas. Bueno, pues lo dicen, pero pues como se mantienen vivos a través de las noticias falsas, pues entonces la gente ya está tan intoxicada de noticias falsas que ya no saben realmente qué creer. El objetivo de esta propaganda putinista que hoy padecemos es justamente que pensemos que no existe la verdad, que ya no sepamos, bueno, pues este acusa, el otro acusa, todos acusan, este dice que son corruptos los anteriores, el otro dice que no, que los de ahora, todos son corruptos. Entonces, pues ya no hacemos nada, ¿no? Eso es justamente lo que buscan con sus falsas noticias y con su manipulación ideológica y política. Lo que, lo que sigue siendo la verdad incuestionable es justamente
el trabajo comunitario desde la base. Lo que sigue siendo una verdad incuestionable es que los movimientos sociales no deben subordinarse nunca a los intereses coyunturales de los partidos y de los políticos. Los políticos te pueden prometer muchas cosas y demás, pero en realidad, pues lo único que buscan es su propio beneficio, y si ese beneficio lo obtienen a través de destruir la democracia, de promover la impunidad hacia los luchadores sociales, pues ellos no tienen ningún problema para hacerlo así, y por eso es que necesitamos seguir renovando nuestra verdad. Bueno, varios pensadores políticos fundamentales en el mundo han dicho que los mejores valores son los que surgen justamente de la comunidad. Y en la actual, bueno, antes el neoliberalismo buscaba desintegrar las comunidades a través del consumismo. Hoy en día, el nuevo autoritarismo antiliberal que surge en el mundo, lo que busca es crear una comunidad falsa de seguidores incondicionales, no de gente que comparta intereses, que gente que comparta la vida, que comparta la lucha, sino solamente la gente que comparta una especie de fanatismo estilo fútbol por algún político. Y eso, justamente, esas son las comunidades falsas que tenemos que rechazar para remitirnos a las comunidades que actúan, a las comunidades que tratan de mejorar su vida comunitaria, que tratan de luchar por el territorio, que tratan de luchar por la ecología, por las condiciones de vida. Y bueno, aunque a veces nos digan que parecemos atrapados en el siglo XIX, pues no es lo mismo el ecologismo que dice nada más cosas bonitas que el ecologismo de clase social. Hoy en día, los principales defensores de la ecología son justamente los pueblos indígenas, defensores de los territorios. Entonces, pues hay ciertas categorías que siguen siendo perfectamente vigentes. Y por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, algunos decían, no, es que el anarquismo no sabe nada, el anarquismo es renunciar al poder que se puede ejercer, etcétera. Pero la verdad es que la experiencia del siglo XX nos ha demostrado que nadie tenía una respuesta, que si el anarquismo supo plantear una pregunta, pues las alternativas que ha habido hasta este momento no nos han dado una respuesta. El único camino que nos queda claro que tenemos que transitar es el camino de la construcción de comunidades, es el camino de vincular estas comunidades en luchas comunes, y este es el camino en este momento, en este país, de la resistencia y de no aceptar jamás la impunidad. Entonces, bueno, es políticamente muy importante que Samir fue la primera víctima notable de la incongruencia del discurso de odio y de la impunidad eh, y de la impunidad culpable de las autoridades de la 4T. Esto es clarísimo. Eh, no podemos creer nada de su discurso cuando en los hechos, pues desde el principio nos indicaron perfectamente quiénes eran y cuáles eran sus prioridades. Es el poder, saquear las arcas públicas y desintegrar y destruir los derechos de las comunidades y ocupar el territorio con sus industrias extractivistas. Que bueno, la verdad me parece como anecdótico que sean españolas, rusas, chinas o mexicanas, porque no son menos extractivistas unas que otras, ¿no? Están también las mineras, y hay mineras italiano-argentinas, por ejemplo. Hay todo tipo de nacionalidades, y la nacionalidad que tenga la industria extractivista no le quita su carácter antipopular y antiecológico y antiderechos.
¿no? Y el gobierno actual, pues prefiere hasta el momento congraciarse con ese tipo de proyectos y esa es su prioridad. Entonces, bueno, pues tenemos que demostrarles cuál es nuestra prioridad, tenemos que organizarnos, movilizarnos, encontrar microcomunidades y establecer en nuestras microcomunidades la discusión, la formación política y la movilización para que podamos efectivamente impulsar la resistencia y el no a la impunidad en ninguna de sus formas contra ninguno. Por ejemplo, pues simplemente pues la cantidad que hay ya de personas desaparecidas y el hecho de que las máximas autoridades políticas pues ni siquiera se tomen la molestia de recibirlas, implica pues realmente eh, pues una demostración muy clara de cuáles son sus prioridades y sus intereses. Entonces, pues desde esa perspectiva, me parece que no podemos hacer otra cosa más que comprometernos a aprender, a explorar nuevas maneras creativas de educar, de difundir la causa, de ir creando comunidades que puedan dar vida a opciones alternativas de vida, porque lo que nos ofrecen actualmente los políticos, pues es muerte y complicidad, impunidad. Y eso es algo que no podemos nunca aceptar, porque aceptarlo es simplemente negarnos a nuestra propia humanidad, negarnos a reconocer quiénes somos, dónde estamos y por qué es importante reunirnos, por qué es importante escucharnos, hablarnos, dialogar y crear desde abajo las visiones alternativas que pueden en algún momento quizás ayudar a mejorar la sociedad, pero en el plazo corto, por lo menos nos tienen que llevar a la resistencia y a rechazar absolutamente la impunidad. No podemos seguir aceptando que pues haya oficinas, ¿no? Que solamente se dediquen a a no abrir carpetas o a archivar las carpetas que abran eh, de investigación criminal contra luchadores sociales, ¿no? Ah, claro que si las abrieran contra opositores políticos, allí sí le echan ganas, pero no en lo que se refiere a los derechos de la población. Y eso es justamente lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que educar y en donde tenemos que movilizarnos. Entonces, por eso yo pues quisiera concluir en este momento señalando pues que agradezco el, el ejemplo de Samir, que es para los que hemos buscado conocer su trayectoria, un ejemplo de conocimiento de lo que significa ser seres humanos y efectivamente, la conciencia no se puede tener nada más guardada, no es nada más hacer una declaración y ya. La conciencia se tiene que demostrar con hechos y en este tipo de situaciones, el único hecho que cuenta y que puede cambiar la realidad es organizarnos desde las comunidades y hacer unidad desde abajo para defender los derechos de los desfavorecidos, los derechos de los de abajo. Gracias por su atención. Bien, pues quisiera no cerrar el conversatorio agradeciéndole a Lagunes, pero dando espacio para que Raquel o alguien de los familiares que aún están conectados puedan platicar un poco el contexto, dejando claro en este conversatorio que la plática del día de hoy lleva por nombre quién es Amir y estamos en esta lucha de reconciliación de lo que sucede cada vez más al lado de nosotros, que hay una persona desaparecida, torturada, violentada por parte del Estado, como ya bien indicaba Jairo, y que lo hemos dicho en brigada desde el nacimiento en las zonas en las que estamos, pues el narcoestado que lleva el control
de este brazo opresor que mata, desaparece, viola y tortura. Entonces, bueno, pues primero agradecer y mostrar todo nuestro reconocimiento, toda nuestra fortaleza y nuestra solidaridad desde Brigada Callejera a los familiares del compañero Francisco Lagunes, que lo que ha vivido Raquel, lo que ha vivido Arturo, pues es una situación de angustia y de desesperación por parte de un Estado omisor, pero también autor intelectual de todo lo que está sucediendo. Entonces, no sé quién guste tomar la palabra, si Raquel o Arturo, para que puedan comentarnos al respecto de la circunstancia, de la situación que se está viviendo con ustedes. Y pues les damos el micrófono, compas. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a todos por este espacio. Eh, de corazón y de espíritu nos unimos al pronunciamiento por la justicia y por la pues cese de impunidad y de esta simulación de este gobierno que tenemos y que de verdad se llegue a fondo y se llegue a dar con los responsables, que sabemos que hay responsables de cuello blanco y hay quien los ejecuta. Un abrazo solidario a la familia de Samir. Por allí ayer también vi la marcha en el Zócalo, estuve por ahí entre sus filas y de verdad que es muy doloroso, de verdad, saber la situación que está pasando en nuestro país. La forma sistemática, impune en la que se ha hecho esta mafia del poder, no la que nos han vendido en los medios, sino esta mafia que sabemos que es un triunvirato, ¿verdad? Entre gobiernos, autoridades a todos los niveles, el crimen organizado y empresas que vienen y que roban y extraen y subyugan comunidades enteras en un falso, primero los pobres, en un falso indigenismo, en un falso socialismo que se ha prostituido y que ha dañado de muchas formas, como ya bien dijeron por aquí, el tejido social. Y finalmente creo que ese es el fin último, ¿no? Que el tejido social siga roto, porque una vez que los lazos colectivos se restituyan, entonces ese triunvirato caería. Y entonces no habría pobres por los cuales comprar votos y una serie de cosas que se han perpetuado en este país y que tristemente vinieron lobos disfrazados de ovejas a decirnos que ellos serán el rescate, la regeneración de este país y que ha sido todo lo contrario, lo hemos vivido en carne propia, como muchas familias lo han vivido en carne propia. Y no es por demeritar ni por quitar el caso de otro tipo de desapariciones, pero creo que hay agravantes en el caso de los defensores de la tierra y el territorio, del agua y de los recursos naturales, porque justamente las raíces de este país vienen de ahí, de esta visión que tienen estas comunidades originarias de cómo somos como país. Es muy conveniente de repente vernos a todos como en este falso nacionalismo y tenerlos como atracción turística para que otros extranjeros vengan y vean nuestro país y nuestros recursos y nuestras comunidades y hacia adentro están siendo explotados. Y justamente en este contexto es el que mi primo Ricardo trabajó con altos valores morales y con una gran dedicación a esta causa también, para defender junto con estas comunidades el territorio y la tierra que él amaba y que también fue causa por la que él ha sido desaparecido. El contexto de él es, pues si me permiten leer el pronunciamiento para no enredarme en palabras, voy a dar voz Por favor, adelante, de, adelante, sin problema. de mi tío Arturo, que está aquí presente, padre de mi primo, y yo pues solamente soy vocera de sus palabras. A 2 años de la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca, comunicado. El 15 de enero de 2025 se cumplieron 2 años desde la desaparición de nuestro hijo, hermano, padre,
compañero, amigo, primo, Ricardo Lagunes Gasca, y del profesor Antonio Díaz Valencia en la zona de Cerro de Ortega entre los estados de Colima y Michoacán. 2 años llenos de angustia, preguntas y responder, y una lucha constante por la verdad y la justicia. Ricardo no solo es una persona querida por su familia, sino también un defensor incansable de los derechos humanos y un hombre comprometido con la justicia. Su ausencia ha dejado un vacío irreparable en nuestras vidas y en las comunidades que se beneficiaron de su trabajo y dedicación. A 2 años de su desaparición, queremos expresar nuestra frustración por la falta de resultados concretos en las investigaciones. Las promesas de las autoridades han quedado vacías y el tiempo transcurrido solo evidencia la impunidad que persiste en nuestro país. Como familia, seguimos enfrentando el silencio y la indiferencia de quienes tienen el deber de esclarecer los hechos. Sin embargo, este comunicado no solo es un llamado de atención, sino también una invitación a la solidaridad. Sabemos que muchas familias viven situaciones similares y que la búsqueda de la verdad y la justicia no debe ser una lucha solitaria. Hoy queremos pedirles a todos ustedes que se unan a nosotros para recordar a Ricardo y Antonio, para mantener viva su memoria y para exigir una vez más que se nos brinden respuestas. Apelamos a la empatía de quienes nos leen y nos escuchan. Pensar en lo que significa perder un ser querido sin saber dónde está ni qué le sucedió es un dolor que nadie debería experimentar. Cada uno de ustedes puede ayudarnos a visibilizar este caso compartiendo su historia, exigiendo justicia y promoviendo un entorno de solidaridad que trasciende el miedo y el silencio. La desaparición de Ricardo y Antonio es un duro recordatorio de los profundos peligros que enfrentan quienes defienden el ambiente y los derechos indígenas en México. Por eso exigimos también para Samir consolidar un mecanismo humanitario que garantice la colaboración de todos los actores, incluida la empresa minera Ternium, en el caso de mi primo, para descubrir la verdad, encontrar a los defensores y regresarlos de inmediato a sus familias. Nombrar un fiscal y conformar un equipo de búsqueda humanitaria para el caso, con los recursos y la experiencia necesarios para llevar a cabo una visión exhaustiva, independiente e imparcial de la investigación de las desapariciones de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Elaborar un plan estratégico para la búsqueda. Colaborar con los expertos independientes que trabajan para las familias en el mecanismo independiente para la recuperación humanitaria de Antonio y Ricardo. Colaborar con otros países e instituciones que estén en condiciones de ofrecer la asistencia técnica más avanzada en su búsqueda. Exigir a Ternium debida diligencia empresarial para casos de graves violaciones a derechos humanos, utilizando su influencia para la ayuda en la búsqueda, entablar un diálogo constructivo con las familias de los desaparecidos y sus representantes e implementar tolerancia cero a la violencia contra los defensores. Gracias a todos aquellos que han mostrado su apoyo durante estos 2 años, su solidaridad nos recuerda que aunque el camino es difícil, no estamos solos. En nombre de la familia de Ricardo Lagunes Gasca, pues es lo que queríamos decir y evidentemente pues exigimos también justicia para Samir, que ya basta de impunidad, ya basta de simulaciones, ya basta de corrupción. Y creo que finalmente cuando nos ha fallado la autoridad, solo nos tenemos a nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos remediarlo. Y que el espíritu, que es quien mueve al colectivo y a la comunidad, no decaiga, compañeros. Muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo que la voz se multiplique, que nos resta la digna rabia en la resistencia. No hay palabras de aliento tan fuertes más que sumar la fuerza solidaria y de lucha para coordinación, un poco lo que planteaba para ir cerrando la mesa. Bueno, antes de esto, quiero dar unos minutos para que podamos contestar un par de preguntas que hicieron en WhatsApp compañeras trabajadoras sexuales, a el compañero Jairo y a Francisco Lagunes, para que podamos terminar de estas dos preguntas
poder hacer un cierre y poder comentar al respecto sobre lo que se ha dicho y sobre todo lo que comenta Raquel con este fuerte comunicado. Primero comenta una de las compañeras a Jairo: ¿cómo haces para que en un estado tan peligroso como Veracruz no mueras de miedo cuando sales a las calles a defender tus derechos? Es una compañera transexual de un tallercito que tenemos de derechos humanos permanente y que les platicábamos un poco quién eras, cuál era tu perfil, y están pues enteradas de este conversatorio y de algunas situaciones que te pasaron. Entonces, pues les impactó un poco tu historia de lo que les habíamos platicado. Creo que tenemos la misma situación. Tu micrófono sigue apagado, pero vemos que gesticulas. Entonces, si gustas prenderlo para que se pueda escuchar. Ya Ahí está. está. A ver, decía que era buena pregunta. ¿Qué hago? Ya Lagunes, que por cierto, abrazo a la familia de Ricardo, a quien conocí hace mucho tiempo, y lamento mucho esta situación. Y también obviamente exigimos también su presentación inmediata con vida. ¿Qué hacer? Cuando uno está solo, es más fácil que puedan hacer lo que piensan con uno para tratarlo de hacer a un lado. Dos, entender que el miedo puede actuar de dos maneras. Una, nos puede hacer que nos paralicemos, y es lo que han intentado en todas las veces que me han detenido, que me han perseguido, y que incluso la vez en la que intentaron ejecutarme. Eh, era, es el miedo que buscaba paralizarme, callarme, y el miedo también puede servirnos para ser precavidos. Entonces, si precavidos no quiere decir que me esconda en mi casa y que no salga, sino que busque reforzar más este lazo comunitario, esta, estar siempre tejiendo esta comunidad, incluso en las zonas urbanas, ¿no? Hoy hablamos que entre los grupos que organizamos, bueno, no solo están con quien tenemos relación, que son trabajadoras sexuales, sino también tenemos una red que afortunadamente cuando ha sido necesaria se ha movido. En ellas contamos con alrededor, tan solo en esta región de Orizaba, de entre 500 y 600 compañeros taxistas, que son los que al final nosotros, y bueno, también en las comunidades, que al final la confianza y la seguridad nuestra está en manos de ellos. Nunca, nunca las manos ni de las policías, los diferentes cuerpos policíacos, ni del Estado, ni de las autoridades municipales. Entonces, esta es la parte que cuando uno sale, uno tiene esta precaución también de salir y estar atento a todo lo que pasa alrededor de uno. Y dos, estar tranquilo porque está uno en medio de este tejido social que se ha venido elaborando desde hace ya muchos años, y que es de alguna manera la red de apoyo en la única que nosotros podemos confiar. Bien, muchas gracias. Esto que acabas de decir como el conversatorio con la intención de que fuera cerrado por un tema de seguridad, se puede enviar. Envío el audio que acabo de grabar. También vamos a tener este conversatorio en los talleres que tenemos que coordina Elvira y que coordino yo con algunos grupos de las compañeras, para que si valdría la pena pensar en algún otro conversatorio
más sobre las preguntas que van a nacer de las propias compañeras viendo este conversatorio. Lagunes, la pregunta que hace la compañera Verónica, que tal vez no la recuerdas, pero era quien estaba todo el tiempo en la zona de Revolución cuando teníamos el campamento, pregunta y dice, Lagunes, ¿por qué no te daba miedo estar en plena pandemia cuando no había nadie en la calle y tú ibas a visitarnos junto con Jaime y Elvira? Bueno, pues miedo sí me daba, pero también hay un momento en que es, o sea, si la opción es nada más quedarnos encerrados, pues eso es a veces lo peor que podemos hacer. Pues todo tiene riesgos, pero pues el poder eh, participar, salir, hablar con la gente, dialogar, seguir construyendo la comunidad cuando ese es el caso, pues creo que esa es la principal tarea que tenemos y por la que, bueno, pues por ejemplo Jaime dio su vida, pero sin duda, pues bueno, riesgos los hay, miedo pues puede haberlo, pero pues igual creo que a veces puede darnos más miedo a no, a no hacer nada, a ser cómplices de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso creo que también es una forma de tomar esa decisión. Gracias, Verónica. Bien, pues no sé si con la coordinación que tienes, Ricardo, tengas alguna pregunta o algún comentario también ahí a la mano y si no, poder pasar al cierre. Sí, quería comentar precisamente, ya lo hacía Lagunes, que Samir precisamente fue la primera víctima de esta nueva idea de cuarta transformación y eso se vuelve relevante históricamente. A los meses de haber dado o anticipado el fin del neoliberalismo en el país, pues sigue esta persecución, criminalización de las luchas sociales y precisamente la defensa de todos los territorios. Y qué bueno que se aprovechó este espacio para denunciar, ¿no? Al compañero Ricardo y al compañero Arturo, que también están en este proceso de desaparición, pero que viene de la misma mano. Entonces, esta es una forma también de llamar a sumarnos a estas redes de seguridad de las que hablaba Jairo y seguir sumando toda esta posibilidad de tener ángeles de la guarda, dijeran por ahí, dijera mi mamá, que nos cuidan a la lejanía, pero que están pendientes de nosotras, nosotras y nosotres. Bien, acaba de levantar la mano Arturo Lagunes, a quien le agradecemos que se haya conectado el día de hoy en este conversatorio, quien es Samir, y le entrego la palabra. Adelante, Arturo. Muchas gracias a todos, primeramente por la invitación a la participación de este aniversario de Samir, de su lucha por el territorio, por la tierra, por el medio ambiente. Ejemplar su participación, definitivamente. Reconocer la valentía y el esfuerzo, la consistencia y la conciencia de todos y cada uno de ustedes para continuar esta lucha, a pesar de las adversidades que nos enfrentamos todos, en el caso de lo que ya se ha venido comentando respecto a las complicidades, ¿no? Y a la impunidad que estamos viviendo de parte de nuestro Estado mexicano. Tenemos una situación muy preocupante y muy riesgosa, cualquiera que sea nuestra ocupación, pero en especial defensores del medio ambiente, de la tierra y los derechos humanos. Yo quisiera hacer un comentario de una circunstancia específica que vivimos en nuestro caso, haciendo un paréntesis del caso de Samir, de una reflexión respecto a la situación que se maneja de las redes del tejido social y del apoyo que Yair ha mencionado con respecto a los taxistas, su forma de que se protege con cualquier persona del tejido social, menos con el Estado, ¿no? Lo que represente. En el caso de mi hijo, la experiencia que le tocó vivir
fue que la misma gente que representaba la traicionó, porque uno de los que estaba del grupo de don Antonio, que era el líder, ellos tenían pues la obligación moral de apoyar a sus defensores, y es el actual presidente del comisariado ejidal de ese lugar. Y en los plantones que hubo en los lugares estratégicos, porque me tocó estar en algunos de ellos, no hubo solo 5 o 6 personas en la zona limítrofe entre Coahuayana, que es Michoacán, y ya Cerro de Ortega, que es Colima. 5 o 6 personas de Aquila, donde se gesta el problema, estuvieron presentes, y el resto eran empleados de diversas plataneras y X, gente que los mismos patrones los comisionaron a la toma del puente que estaba ahí. O sea, a lo que voy es que no siempre es confiable los lugares en los que estamos representando. Entonces, ahí hay una circunstancia también de moral y de intereses muy específicos, ¿verdad? Que son de alto riesgo, dado ya las circunstancias propias del interés de una empresa transnacional con intereses y poder muy grande, que ha puesto candidatos y ha ganado la gubernatura, las diputaciones, la presidencia municipal, y desde luego la gente que queda ahora como representante de ese municipio en esa comunidad para efecto de los tratos con la minera, pues era una gente que estaba dentro del grupo que se estaba defendiendo, ¿sí? Y entonces ahí mismo se nota que no siempre es tan confiable la situación a veces donde estamos defendiendo. Qué bueno que se tomen otros apoyos ajenos al caso para poderse apoyar, ¿no?, a cada uno de los casos. O sea, esto que les comento es una reflexión de la experiencia que nos ha tocado vivir en carne propia, y que quizá pues pudiera serles de utilidad también para tomar en cuenta y desde luego valorar una circunstancia de que el punto común que tenemos todos los casos es esa complicidad y los intereses propios de las empresas, cualquiera que sea, turística, minera, gasera, energéticos, X, siempre tendrán el apoyo del gobierno porque son quienes financian campañas, ¿no? Y o sea, ya todos lo hemos vivido, lo conocemos, los falsos promesas, ¿no?, de los políticos, y sabemos de esas complicidades, y es algo que lógicamente nos motiva a poder sumarnos con todos estos casos, porque somos víctimas, cientos de miles de familiares que estamos viviendo situaciones parecidas, y que llevamos ya más de 120,000 desaparecidos a la fecha, y que no tenemos un apoyo forense también para identificar los cuerpos, si hayan cuerpos por las mismas madres buscadoras o personas buscadoras, y no hay forma de identificar los cuerpos. Acabamos de saber que hay cuerpos que tienen 7 años que los tenían en un forense y acaban de dar a conocer, y ya los tenían ahí guardados. O sea, tenemos una carencia tremenda de infraestructura forense y de búsqueda de la Comisión Nacional, y de interés, sobre todo de las instituciones, y del interés particular de ellos mismos como financiadores, ¿no?, de campañas y de políticos. Les agradezco el espacio, que me hayan permitido escucharme, comentar esta experiencia, y desde luego pues les reconozco su dedicación y su consistencia. Mi hijo también era una de esas personas como ustedes, luchadora, comprometida y con mucho amor a las comunidades y con mucho compromiso a su trabajo. Muchas gracias, los felicito por su trabajo y sus reuniones, y estamos presentes y estaremos presentes con ustedes. Muchas gracias. Pues creo que no hay palabras de aliento para demostrarle a un padre o a un familiar o a una persona del primer grupo o núcleo amoroso que se le desaparece, le matan, le violentan o le violan a una persona amada, ¿no? Y lo que nos queda, como bien nos dijeron nuestros ponentes el día de hoy, es organizarnos y hacer redes de acción comunitarias que permitan ir a la raíz de abajo para arriba y no como dicen los poderosos de arriba para abajo. Desde Brigada Callejera, nosotros nos unimos a esta caravana, a este proyecto, a esta
jornada global que se está generando en Justicia para Samir Flores Soberanes, desde diferentes actividades, desde hacer las pruebas rápidas de detección de VIH, desde el taller Todos Somos Samir con las máscaras de yeso para poder salir en la marcha, que se podrían poner las compas y compas una máscara para decir Todos Somos Samir, porque como bien ya lo comenta Arturo en este cierre de conversatorio, pues cada vez hay más desaparecidos, cada vez hay más impunidad, cada vez hay más silencio, y las madres buscadoras son un ejemplo de lucha y de reivindicación de lo que no hace la Fiscalía General de Justicia, ni hacen los peritos ni policía de investigación. Entonces, bueno, también todo nuestro reconocimiento desde este espacio a las madres buscadoras y a todos los familiares que siguen en una espera perpetua de saber que en cualquier momento su familiar o su ser amado está vivo y está resistiendo por su vida. De alguna manera, desde Brigada Callejera no nos queda más que decir que somos dignos y dignas zapatistas, que vamos acompañando a un grupo muy golpeado en la sociedad y en el mundo, que son las trabajadoras sexuales, las víctimas de trata con fines sexuales y también con una explotación laboral impresionante, y que esto nos lleva a ser congruentes con el momento histórico que nos empapa en un acto de injusticia y de omisiones. Este conversatorio se hace con el objetivo de poder hablar sobre la lucha social, sobre sumar a estas jornadas de manera global, desde un ambiente totalmente zapatista, horizontal, apegados a la sexta declaración de la Selva Lacandona, apegados a la exigencia de los acuerdos de San Andrés que siguen en el olvido y que seguimos aquí nombrando lo innombrable para poder buscar acceso a justicia, pero también a nuevas formas de organización en las que no solo nos quedamos con este esquema del capitalismo, del acto neoliberal y globalizado, sino también con otras formas imaginativas de lucha que nos han llevado a esta autoorganización y a la que Brigada Callejera le ha apostado desde su propio nacimiento. Sin más por el momento, pues creo que damos por cierre a este procedimiento y a este conversatorio, no dejándolo en un espacio aislado, sino con el compromiso de que vamos a seguir multiplicando este tipo de conversatorios en el 2025. Entendemos desde Brigada Callejera que es una lucha mucho más fuerte, que es una lucha contra la vida, contra los estados del gobierno de cualquier país del mundo, que es un proyecto de unas cuantas familias que tienen subyugada a la humanidad y que tenemos que seguir organizándonos y que tenemos que seguir haciendo redes de lucha entre todas y todos. Así que este es el primer conversatorio del 2025 que se multiplicará con diferentes acciones y que, como parte de la red y de las acciones globales por Samir Flores, pues estamos poniendo nuestro pequeño grano de arena para poder sumar en esta gran lucha global, para decir ya basta. Y cerramos siendo las 3:19 de la tarde en esta acción global del sábado 22 de febrero. Hoy se cierran las actividades de las jornadas globales de justicia para Samir Flores Soberanes, y pues Brigada Callejera suma con este conversatorio que es fluido en todo lo que tenemos que seguir enmarcando y nombrando, aunque esto nos lleve a seguir siendo perseguidos, a seguir siendo encausados por acciones que si tienen el objetivo de desaparecer, matar y violentar, pues nosotros acá tenemos el objetivo de seguir en la resistencia, seguir en la lucha, seguir en pie y decir ya basta y no nos van a callar. Y bueno, pues siendo entonces las 3:19 de la tarde, clausuramos este conversatorio de quién es Samir, levantando la voz y diciendo seguimos en pie de lucha. Agradecemos a los presentes y agradecemos a lo que va a fluir después de este conversatorio, al menos en nuestro espacio, con los que trabajamos, porque de
van a salir otras discusiones en las y a Lagunes se les tendrá por convocados para una siguiente con las compas. Saben nuestra forma de trabajar de manera horizontal y en pequeños grupos. Y estaremos pensando en hacer un conversatorio para esto que está pasando con la familia de Francisco Javier Lagunes Gaitán. Lo vamos a platicar en la mesa de Brigada Callejera, en el centro cerrado de discusión, para que podamos pensar en una fecha y podamos tener, pues, algo. Ahorita nos dan datos que no conocíamos, que son interesantes y que tenemos que nombrar. Y entonces, pues daremos una fecha, si no lo permite Arturo, no lo permite Raquel y no lo permite Francisco, pensar en alguna mesa para que podamos, nos den contexto y podamos también divulgar lo que está pasando con lo que se está viviendo allá. Y pues desde Brigada nos despedimos agradeciendo y dando cauce a que siga cada una y cada uno de nosotros con nuestras actividades. Y les pediremos que cuando ya se tenga en la plataforma este conversatorio, nos ayuden a subirlo a sus plataformas, a subirlo a Instagram, Twitter, Facebook y a darlo de mano en mano con las redes sociales, que es la forma en la que vamos generando lazos y discusiones a raíz de lo que se va construyendo. Les agradecemos muchísimo a quien estuvo detrás de todo este procedimiento, a Ricardo Guerrero, que es quien hace posible toda la parte de logística, a Jairo como ponente y como conversador de una gran política que se convierte en acciones, a las compañeras fundadoras y presidenta y de acciones directas desde Brigada Callejera, Rosa Isela, Elvira Madrid, que vemos también ahí conectadas, a Francisco Lagunes, que fue también hoy conversador y facilitador en este conversatorio, y claro, a nuestros compañeros que siguen en pie de lucha, Arturo y Raquel, para poder hacer esta voz. Veíamos también convocada a Elena, también otra compa, también en pie de lucha en las acciones con trabajadoras sexuales en la zona de Nueva York y en la zona de Tailandia y de Bangkok, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. Y pues solo pedirles que empiecen a divulgar este conversatorio ahorita que terminemos de grabarlo, para que se pueda difundir entre los grupos y podamos empezar a tener mayor raíz de lo que hoy se dijo en este conversatorio. Agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes. Y cualquier cosa seguimos pendientes en nuestras redes sociales, vía telefónica, y saber que entre más comunicación tengamos, mejor organizados vamos a estar. Un abrazo fuerte, compas, y damos por clausurado este conversatorio. Muchas gracias.